Buenas amigos. Una vez más se quema otro nombre que debía reemplazar al primer ministro Saad Hariri al frente del nuevo gobierno libanés. De la noche a la mañana, quien se había negado a regresar de primer ministro ha vuelto a aceptarlo y quien fue candidato quedó excluido. El primer ministro dimitido Saad Hariri se retracta de su abstención y el ingeniero Samir al-Khatib se retira como candidato, mientras que el mufti de la República, Sheikh Abdellatif Derian, tomó a su cargo informar al candidato Khatib, quien lo visitó ayer, y al pueblo libanés ansioso por salir de este callejón sin salida, le informó que hemos acordado nombrar al presidente Saad Hariri para encabezar el gobierno, bloqueando de ese modo la posibilidad de cualquier otro candidato. Sobre la base de este paso, se decidió posponer hasta el próximo lunes las consultas parlamentarias vinculantes que el presidente Michel Aoun tenía programadas para hoy, en aras de designar a la figura que encabezará el nuevo gobierno, dando cabida a más consultas y contactos entre los diversos bloques parlamentarios, según se señala en la declaración de la presidencia. Samir al-Khatib se retiró entonces desde Dar el-Fatwa, máxima autoridad religiosa sunita en el país, luego de enterarse ahí mismo que dicha autoridad religiosa apoyaba el regreso de Hariri en nombre de toda la comunidad sunita a la cual pertenece Hariri. Para los observadores políticos, Hariri y Dar el-Fatwa dieron juntos de esta manera una legitimidad al hecho de anunciar el nombre del primer ministro que se designará incluso antes de las consultas parlamentarias vinculantes. Con esto, Hariri ha vuelto a su posición conocida desde el comienzo de la crisis, yo o nadie, y con mis propios términos. Esta vez se basa su posición en una posición confesional interna abierta y también en espera de condiciones internacionales que aparecerían en la conferencia de París del Grupo Internacional de Apoyo al Líbano el próximo jueves, a la que Francia ha aludido recientemente, y quizás por eso fuentes de seguimiento consideraron que el aplazamiento de una semana completa fue para permitirle al primer ministro Hariri viajar a París el jueves para participar en dicha reunión internacional. Los observadores consideran que todo indicaba que el destino de Samir al-Khatib iba a ser el mismo que el de los otros dos candidatos anteriores, Bahish Tabbara y Mohammad Safadi, como resultado, entre comillas, del abuso político practicado por el presidente Saad Hariri, según dichos observadores, desde su renuncia. Y continúan que el país se encuentra en un colapso financiero y económico sin precedentes, mientras algunos disfrutan de la dilación en el camino para lograr sus agendas. Así de simple y exclusivamente a la libanesa, Dar el-Fatwa anunció públicamente y antes de cualquier consultas parlamentarias que Hariri fue nombrado por su parte para formar el próximo gobierno. La mejor expresión que describe este paso fue la declaración del encuentro consultivo de los diputados sunitas que no son miembros del bloque Hariri, al decir que la confiscación de la vida política por parte de las autoridades religiosas pone fin al papel de las instituciones constitucionales, especialmente el Parlamento en la práctica. Luego, como les decíamos, se anunció la declaración de la Presidencia de la República y fue directa a señalar que el aplazamiento de las consultas apunta a dar paso abierto a más consultas y contactos entre los diversos bloques parlamentarios y con personalidades potenciales encargadas de formar el nuevo gobierno. La declaración también indicó que el aplazamiento se produjo en base a la solicitud de la mayoría de los principales bloques parlamentarios de diferentes direcciones. Las consultas se pospusieron para el próximo lunes
Y si no se logra una salida, entonces un nuevo aplazamiento sería triste, pero no sorprendente. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cómo puede terminar esta situación? Hasta el día de hoy, Hariri ha demostrado que controla el juego del gobierno y confía en que sus opositores no prefieren a nadie más que él como primer ministro, porque él es el que más representa actualmente a la comunidad sunita. Como indicó incluso el propio Hezbollah, quien intenta impedir a toda costa un distanciamiento o una confrontación confesional sunita-chiita. Algunos periodistas cercanos al presidente y a la corriente de la resistencia en general dicen que hay una pregunta que aún queda sin respuesta y es: ¿por qué el presidente aún les dio un chance amplio a aquellos que buscan dilatar y postergar el proceso del nuevo gobierno? Los analistas dicen que tanto el presidente como la resistencia consideran sabiamente que al insistir en darle chance a Hariri, ellos estarían evitando e impidiendo una intriga de confrontación confesional que los enemigos del Líbano tratan de provocar al acorralarlos para formar un nuevo gobierno de un solo color político, amigo de la resistencia, ya que tienen asegurada la mayoría parlamentaria a su favor. Ayer, Hariri devolvió los asuntos del país al punto de partida. En consecuencia, se impone la pregunta: ¿habrá vuelto Hariri a sus viejas condiciones, un gobierno tecnócrata encabezado por él, sin Hezbollah y sin Gibran Bassil? Nadie sabe. Hay muchas manos metidas en el potaje libanés. A nivel del movimiento popular de protestas hay cierta disminución en el número de los manifestantes, pero esa disminución no es en cuanto a la insatisfacción y a la ira del pueblo libanés de toda la situación en general en el país. Pero en realidad, este movimiento de protesta no representa aún esta fuerza suficiente y capaz de virar la mesa como algunos creen. Cualquier gobierno que se formará será parte de una confrontación importante que se está librando hoy en día en la región. E incluso el movimiento popular de protestas también es parte de dicha confrontación. Por lo tanto, el realismo se ha convertido en este caso en una necesidad urgente. El movimiento de protestas debe limpiarse a sí mismo de los grupos de los ONGs apoyados desde el exterior, USAID y sus hermanas, y de los llamados académicos que buscan posiciones a expensas del sufrimiento del pueblo libanés. O sea, ya es hora para aclarar y definir bien sus lemas y librar sus batallas sobre causas determinadas internas y temas específicos, y no seguir tratando de tirar una piedra muy pesada que no podría llegar lejos. Y eso se ha convertido en sí mismo en un objetivo para algunos sectores del movimiento de protestas. Hasta aquí, amigos. Hasta la próxima.